Chill House Mix. Chill House Mix. Jóvenes, buenas tardes. Estamos con la materia de gramática 1. Vamos a comenzar con la explicación del tema número 1, que se denomina morfosintaxis nominal. Y vamos a hablar acerca de la estructura del sintagma nominal. Sabemos que en castellano tenemos 8 categorías gramaticales que se ven con claridad en la forma escrita y una que se ve en la forma oral, que sería la interjección. Pero aquí vamos a hablar en este primer tema acerca de la estructura del nombre. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, el nombre siempre va a ir acompañado, bueno, no siempre, por lo general, si no va solo, va a estar acompañado por determinantes y por adjetivos. Por eso es que tenemos en esta primera diapositiva el nombre como elemento principal del sintagma nominal y también elementos que pueden estar antes del nombre y otros elementos que pueden seguir al nombre. Como vemos aquí, hablamos de la determinación y de la adjetivación. Dentro de la determinación nosotros podemos hablar de actualizadores y cuantificadores. Los actualizadores son palabras que, como lo dice su nombre, actualizan el nombre. Y dentro de estos podemos mencionar los artículos. Por ejemplo, la que pueden acompañar a un nombre casa, ¿no es cierto? La casa, ¿no? Entonces, la sería un artículo actualizador que está actualizando al nombre casa. También tenemos los demostrativos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los adjetivos demostrativos como, por ejemplo, esta casa, esa casa, aquella casa, ¿no? Entonces están actualizando al nombre casa. Y también podemos hablar de los posesivos. Cuando digo, por ejemplo, mi casa, tu casa, nuestra casa, ¿no? Entonces, este grupo de palabras se denominan actualizados. Por otro lado, también tenemos los cuantificadores. Y en este caso hablamos de los numerales y de los indefinidos. Dentro de los numerales, por ejemplo, podemos citar los números cardinales, los números ordinales, ¿no? Puedo decir una casa, dos casas, primera casa, ¿no? Y dentro de los indefinidos puedo decir alguna casa, ¿no? Entonces, tenemos los cuantificadores que también pueden determinar al nombre y que van delante del nombre, como lo hemos podido apreciar en los ejemplos que hemos visto. Después del nombre o siguiendo al nombre tenemos la adjetivación. Y dentro de la adjetivación debemos hablar de los adjetivos como tal, de los nombres que también pueden funcionar como adjetivos, de los sintagmas y de las suboraciones. Dentro de los adjetivos tenemos los adjetivos calificativos, los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, yo puedo decir casa grande. Si se dan cuenta, la palabra grande está yendo después del nombre casa, ¿no? Y ya no va adelante. Entonces, son adjetivos que pueden todavía modificar o enfatizar la palabra casa. Tenemos los demostrativos. A la casa esta, ¿no es cierto? Entonces ya el adjetivo esta no está delante, sino después del nombre. Y hay algunos nombres que también pueden funcionar como adjetivos. Cuando digo, por ejemplo, la palabra hombre araña, son dos nombres, hombre y araña. Pero solo la palabra hombre está funcionando como nombre. En cambio, la palabra araña está funcionando como adjetivo, ¿no? Modificando a la palabra hombre. Y hay muchas palabras de este tipo. Luego también tenemos los sintagmas que también pueden darle mayor énfasis a un nombre. Tenemos los sintagmas nominales, sintagmas verbales, sintagmas preposicionales. Como ejemplo podemos decir un nombre sintagma nominal, esa casa, por ejemplo, es un sintagma nominal.
Sintagma verbal, en castellano nosotros tenemos 3 clases de sintagmas verbales. Sintagmas verbales de infinitivo, sintagmas verbales de gerundio y sintagmas verbales de participio. Alguno de ellos puede funcionar como adjetivo y en este caso sería el sintagma verbal de participio. Y finalmente también tenemos los sintagmas preposicionales, que los vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes temas. Y finalmente tenemos las suboraciones, que también pueden estar dentro del grupo de la adjetivación. Y en este grupo de suboraciones debemos mencionar que en castellano tenemos 3 clases de suboraciones. Suboraciones adjetivales, suboraciones nominales y suboraciones adverbiales. Pero cuando hablamos del nombre, solo debemos hablar de las suboraciones adjetivales y de las suboraciones nominales. Como pueden ver, todos estos elementos pueden acompañar a un nombre. Vamos a hablar ahora de la caracterización del nombre. Cuando hablamos del nombre, debemos hablar de 3 clases de aspectos del nombre: del aspecto formal, del aspecto semántico y del aspecto funcional, con los cuales siempre vamos a ver a cualquier categoría gramatical, en este caso, el nombre. Cuando hablamos del aspecto formal, nosotros podemos hablar de formantes constitutivos y formantes facultativos del nombre. Dentro de los formantes constitutivos debemos hablar de 2, de los morfemas de género y de número. Cuando hablamos de género, estamos hablando de género masculino o género femenino. ¿No es cierto? Que en castellano no siempre va a ser palabras que terminan en O y A respectivamente solamente, sino que también tenemos algunas palabras que utilizan género, por ejemplo, lexicalizado, como hombre, mujer. Hombre significa masculino, mujer significa femenino, ¿no? Luego también debemos hablar del número. El número, cuando hablamos de número, debemos hablar de número singular o número plural, ¿no? Yo puedo decir gato, singular, gatos, plural, ¿no? Estamos hablando de los formantes constitutivos del nombre. Y pasamos a los formantes facultativos, hablamos de los prefijos, los sufijos y los infijos. Los prefijos son morfemas que anteceden al nombre. Por ejemplo, yo puedo decir indeterminado, entonces in es un prefijo. Los sufijos son morfemas que van después del nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Pan, puedo decir panadería, entonces de panadería, dería sería ya un sufijo que está siguiendo a la palabra pan. Y los infijos son morfemas que van en medio de la raíz. Por ejemplo, yo tengo la palabra Carlos, y si le pongo un infijo, yo puedo decir Carlitos. Entonces, it sería el infijo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el aspecto formal del nombre. El aspecto semántico. Cuando hablamos del aspecto semántico, debemos decir que el nombre puede funcionar o puede significar en algunos casos nombre, pero en otros casos puede significar adjetivo, como lo hemos visto en el ejemplo anterior cuando decíamos hombre araña. Araña, por ejemplo, ya no tiene la naturaleza de significar como nombre, sino como adjetivo que está modificando al nombre hombre, ¿no es cierto? Y finalmente pasamos al aspecto funcional, es decir, ¿qué función sintáctica cumple el nombre dentro de la oración? Y podemos ver aquí, de acuerdo al esquema que tenemos en la diapositiva, que el nombre, por un lado, puede funcionar como sujeto, pero también puede funcionar como complemento. Y si funciona como complemento, este puede ser complemento directo, complemento indirecto, complemento de sujeto y complemento de complemento. Propio. A medida que vayamos viendo la materia, vamos a ir viendo
la relación de complementación y ahí vamos a ver detalladamente en qué consisten estos tipos de complementos. Nominalización. ¿A qué se refiere la nominalización? Se refiere a la conversión de otras categorías gramaticales en función de nombres, es decir, se convierten en nombres, ¿no? Y aquí tenemos tres clases de nominalización. Nominalización de verbos, nominalización de adjetivos, nominalización de suboraciones. Dentro de la nominalización de los verbos podemos ver que, por ejemplo, el infinitivo puede funcionar como nombre. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar, que es un verbo en infinitivo, pero si yo lo utilizo en una oración y digo el cantar me da paz, entonces la palabra cantar, que está con un artículo delante, está funcionando como nombre, es decir, este verbo de infinitivo se ha nominalizado y se ha vuelto en nombre. ¿Cómo se ve la nominalización de los adjetivos? Los adjetivos, como sabemos, son palabras que modifican a los nombres, pero en algunos casos pueden funcionar como nombres. Por ejemplo, esto se da con los colores. Si hablamos del contexto deportivo, por ejemplo, yo puedo decir, los lilas han perdido otra vez, ¿no? Y estoy hablando del club de Real Potosí. Entonces, no estoy diciendo Real Potosí perdió otra vez, sino los lilas. Lila sería adjetivo, pero lo estoy utilizando como nombre, ¿no? Y finalmente tenemos la nominalización de las suboraciones. Una suboración es una oración que depende de otra oración principal y esta suboración, por lo general, cuando hablamos de esta nominalización, hablamos de la suboración nominal. Esa suboración puede convertirse en un nombre porque puede funcionar como sujeto, puede estar dentro de la complementación verbal porque puede funcionar como complemento directo o como complemento indirecto, pero también puede estar dentro de la complementación nominal y funcionar como un complemento de sujeto o puede ser formante de un sintagma preposicional, ¿no? Bueno, todos estos aspectos que estamos viendo aquí a grandes rasgos, jóvenes, los vamos a ir detallando a medida que vayamos viendo los posteriores temas. Por ahora, eso sería todo lo referido a la caracterización o a la morfosintaxis nominal, en donde hemos visto aspectos de qué elementos acompañan a un nombre y cuáles son las características del nombre y cómo otras categorías pueden nominalizarse y funcionar como nombres. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí la explicación del primer tema de gramática 1.